Si nosotros lo vemos desde el ámbito natural, una cadena es un objeto de hierro, ¿verdad? De metal, hablándolo así, que se utiliza muchas veces para atar, ¿verdad? Para sujetar. Hay personas que utilizan cadenas ¿para qué? Para cerrar las puertas, ¿verdad? Para impedir que esta puerta sea abierta. Hay gente que a veces tienen mascotas un poco agresivas, fuertes, salvajes, y utilizan aún cadenas, ¿verdad? ¿Para qué? Para atarlos, para que ellos no puedan hacer conforme a lo que quieren, para que ellos no puedan irse a donde desean, sino para que estén sujetos a un determinado lugar o sitio. Si nosotros hablamos en el campo espiritual, una cadena, escúchame bien, tiene que ver mucho con lo que hablamos en el ámbito natural. Una cadena es un instrumento que Satanás utiliza. ¿Para qué? Para atar la vida del cristiano y a su vez impedir que éste crezca, que éste haga la voluntad de Dios, a impedir que éste obedezca y cumpla la palabra del Señor. ¿A qué le podemos llamar cadena? Le podemos llamar cadena a un pecado, ¿sí o no? Porque hay personas que por causa de un pecado, ¿verdad?, no pueden hacer la voluntad de Dios. Le podemos llamar cadena a un pecado. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que por causa de la práctica constante de un pecado no puede crecer espiritualmente, no puede tener madurez espiritual. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces en esta mañana nosotros, a través de la luz de la palabra, vamos a tener un objetivo principal en la enseñanza, y el objetivo es ser auténticos en nuestra vida para con Cristo. Por supuesto, rompiendo todas las cadenas carnales que nos impiden agradar a Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Diga glorias al Señor. El apóstol Pablo, en el capítulo 5 de los Gálatas, versículo 1, exhorta a la congregación diciendo: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo a los Gálatas? Que mantengan ¿qué? Su libertad en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es muy claro saber que desde el momento que nosotros hemos tenido una experiencia, ¿verdad?, al aceptar a Cristo en nuestro corazón, fuimos libres. La misma Biblia afirma diciendo de que Cristo nos hizo libres. ¿Nos hizo libres de qué? De la condenación. Nos hizo libres del infierno. Nos hizo libres de las manos de Satanás, nuestro adversario. Digan conmigo: Cristo nos hizo libres. Aún Cristo nos ha hecho libres de nuestros propios pecados. Porque cuánta gente que vivía atada, ¿verdad?, en un vicio, como el alcoholismo, la drogadicción. Cuánta gente que vivía atada a la idolatría. Digo atada porque por más de que estas personas querían dejar esa mala práctica, no podían. ¿Por qué? Porque se había convertido en una atadura, en algo que los aprisionaba y no los dejaba caminar con libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero dice la Biblia que Cristo nos ha hecho libres, y nosotros debemos de tratar de esforzarnos para mantenernos dentro de la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué el apóstol Pablo exhorta a mantenernos libres? Porque como nosotros sabemos, escuche bien, por voluntad propia, una vez de haber sido libres por Jesucristo, nos podemos volver a atar por la práctica de una desobediencia o de un pecado. ¿Cuántos pueden decir glorias a Dios? Quiero leerles un poquito acerca de la introducción del mensaje. La Biblia nos habla de vidas bajo dominios de la carne. ¿Por qué no nos vamos nosotros hasta 1 Corintios? Tome la Biblia, por favor. Vamos hasta el libro de los Corintios. Amén. 1 Corintios, capítulo 3. Usted que tiene la Biblia, por favor. 1 Corintios, capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 3 en adelante. Dice la Biblia: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Pero aún, o porque aún, dice la Biblia,
sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice la Biblia en el libro de los Corintios? Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Os di a beber leche, dice el predicador, y no vianda, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen glorias a Dios? El apóstol Pablo cita a los celos, ¿verdad? ¿A qué más? A todo tipo de conflictos, peleas, enemistades, separaciones o disensiones. El apóstol Pablo las cita como obras de la carne. Y nosotros propiamente, dentro del estudio de la palabra, podemos decir que estas son cadenas. ¿Cuántos dicen amén? Cadenas que atan la vida de muchas personas que aparentemente son creyentes. Y estas cadenas impiden que estas personas puedan tener crecimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que la iglesia primitiva crecía, no solo en el área espiritual, sino también en número de sus adeptos. ¿Pero por qué crecía la iglesia primitiva? Porque ellos eran unidos, porque ellos eran, dice la Biblia, que siempre permanecían unánimes delante de la presencia de Dios. Pero ¿por qué el apóstol Pablo dice que las iras o contiendas, escuche bien, son obras de la carne? ¿Sabe por qué? Porque son cadenas que el enemigo utiliza. ¿Para qué? Para detener el crecimiento espiritual y numérico de las congregaciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén o no amén. Es por eso que en esta mañana nosotros estamos identificando a través de la palabra que todas estas cosas, aunque nosotros no queramos reconocerlas como tales, son cadenas que nos impiden tener crecimiento espiritual y numérico en la presencia del Señor Jesucristo. Si nosotros retornamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Gálatas 5, versículo 16 en adelante, dice la Biblia lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos en la carne, porque los deseos de la carne son en contra del Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Diga conmigo: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para terminar, la Biblia dice que Cristo nos hizo libres, libres del pecado, libres de la maldición, libres de las manos del enemigo y libres de la condenación y del infierno. Dile al que está a tu lado: Cristo te hizo libre. A través de su sangre, a través del derramamiento de su sangre, Cristo te hizo libre. Pero dentro de nuestra propia decisión y responsabilidad está la decisión de permanecer en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres.
Permanecemos en esa libertad cuando nos sujetamos a la palabra de Dios. Permanecemos en esa libertad cuando renunciamos a nuestros propios deseos para cumplir con la ley divina del Señor. Vale la pena recalcar que hay muchos cristianos que, a pesar de haber sido libres por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario por voluntad propia, se han vuelto a atar bajo cadenas malignas puestas por Satanás en este mundo. Hay gente que ha llevado tantos y tantos años dentro de una denominación, iglesia o congregación, pero que en un momento de descuido le dieron lugar a la ira, a la murmuración, le dieron lugar a los malos hábitos y comportamientos que caracterizaban a su vida pasada. Como resultado, lo que obtuvieron fue atarse nuevamente al pecado, atarse nuevamente a las cosas que a Dios no le agradan. ¿Cuántos pueden decir amén? Es por eso que nosotros vemos a cristianos hoy en día que congregan, que asisten en iglesias, que participan de reuniones, y conocemos de líderes que hasta predicadores son, pero cuando se bajan del altar y cuando salen de la iglesia tienen otra manera de vivir. He conversado con tipos de personas de las que estoy hablando y les he dicho: pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué usted en la iglesia es uno y en la calle y en la casa es otro? Y me han dicho: pastor, pero ¿cómo le hago entender? Esto no depende de mí, hay algo que me manipula, que me impulsa a cometer este tipo de cosas. Déjeme decir que esta es la más clara evidencia de una persona que está atada por el enemigo a una cadena en su propia carne. Tal vez en este momento hay alguien que está escuchando esta palabra y de la misma manera dice: pastor, pero ¿cómo puedo hacer para ser libre? Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Hay una historia en el Nuevo Testamento de un hijo que decide por voluntad propia alejarse de la casa y de la presencia de su padre. Cuando este hijo se aparta de su padre, dice la Biblia que comenzó a hacer cosas muy malas, hacer cosas que no estaban bien. Yo creo que este muchacho en ocasiones quiso dejar esas malas prácticas, pero su carne lo impulsaba, la atadura que había en él era la que lo manipulaba, y por más que él deseaba hacer lo correcto, no podía. Tal vez hay mucha gente que se siente identificada con esta historia, mas déjeme decirle que cuando este muchacho estaba en el fango, en el lodo, compartiendo su vida con animales, con cerdos, él reflexionó y dijo: ¿qué hago yo separado de mi Padre? ¿Qué hago yo alejado de su presencia? Pues hoy yo tomo la decisión de reconocer mis errores y de esforzarme para llegar nuevamente a tener un encuentro, una cercanía personal con mi Padre. Es lo mismo que yo te invito a hacer en este momento. Tal vez por años y años has llevado una vida doble, una vida de iglesia dentro de la iglesia, pero una vida de mundo cuando estás fuera de la iglesia. El único que te puede hacer libre de esas ataduras es Jesucristo. Pero si tú hoy, al igual que este muchacho, tomas la decisión de reconocer tus errores e invitar a Jesucristo a venir a morar en tu corazón. Un día Zaqueo toma la decisión de decirle: Jesús, Jesús, ven a mi casa. Jesús no se niega, porque jamás el Señor rechaza un corazón constrito y humillado. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, Jesús de forma literal lo dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Permítele a Jesús vivir en tu corazón. Permítele a Jesús venir a vivir en tu vida, y Él te dará la libertad y la salvación que tú necesitas. Levanta tus manos al cielo y hagamos una oración